Yo le he titulado a esta enseñanza Preparándonos para recibirle. Fíjense, Dios ponía en mi corazón algo muy esencial, porque mi propósito hoy no es especular con fechas. Por favor, escucha con el Espíritu. Mi propósito hoy no es especular con fechas, ni pretender que tenemos un catálogo exhaustivo de todo el futuro, ni infundir pánico con sensacionalismos. Mi único propósito de hoy, de esta mañana, de abrir Segunda de Tesalonicenses 2, es alinear nuestro corazón, nuestra mente a la palabra de Dios, para estar firmes, sobrios y preparados para su gloriosa segunda venida. ¿Cuántos dicen amén? Esa es. Y yo llego a este capítulo 2 y empiezo a ver algo que es muy sutil, que a veces no identificamos. Un peligro que a veces pensamos que la mayor amenaza que puede pasar un cristiano o una iglesia es la persecución. Y no, yo creo que eso no es el mayor peligro, ni de estos tiempos, ni de esos tiempos. La historia de la iglesia nos demuestra que cuando había persecución, la fe se fortalecía, se ponían firmes ellos. Pero ¿cuál es el peligro entonces? Pues el peligro más devastador, hermanos, que hoy existe, que existía antes, es la confusión doctrinal, el engaño, el pánico escatológico. ¿Cuánto abuso hay de esto? ¿Cuánto manoseo hay de esto? ¿Cuánta situación hay? No, hermanos, yo creo que ese es uno de los mayores peligros. Y Tesalónica estaba viviendo eso. Estaba viviendo, escucha, para los que no han estado, estaba viviendo momentos de turbulencia muy fuertes por el contexto cultural en el que se encontraban. Tesalónica se encontraba ahí en medio de una cultura pagana, llena de dioses a los cuales ellos, toda esa gente adoraba, idolatraban al César. Claro que cuando llega el Evangelio a confrontar con la verdad que hay un solo Rey, hay un solo Salvador, y que creyendo en Él puede ser salvo sin hacer ni más ritos ni más cosas, pues provoca un movimiento muy fuerte espiritualmente y también físicamente. Había un ataque, había un rechazo para todo aquel que profesaba a Cristo, y los de Tesalónica estaban pasando unas situaciones tremendas por profesar que creían en Cristo Jesús. Pero no tan solo eso, llegó el momento en que quisieron infundirles miedo y aprovechar de ese tiempo de presión, de estrés, y les dicen: ¿qué crees? Hay una carta de Pablo donde dicen que ya estamos en el día del Señor. No, ¿cómo crees? Sí, por eso estás pasando lo que estás pasando. Entonces estos falsos rumores y enseñanzas distorsionadas, personas sin escrúpulo estaban afirmando mediante supuestas profecías, mediante mensajes orales, incluso mediante falsas cartas, que el día del Señor ya había llegado. Perdón. Entonces, ¿te puedes imaginar el pánico de ellos? Porque ellos sabían del Evangelio, ellos sabían que el Señor iba a venir. ¿Te imaginas en su pensamiento: me quedé, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Sabes? Este escenario no está lejos de lo que hoy nos toca vivir. Vivimos en un tiempo sobresaturado de información. Escucha, noticias sensacionalistas, teorías de conspiración, contenidos en redes sociales abundan. A diario se anuncia con alarma así tremenda que tal acontecimiento es el fin. Genera zozobra, paranoia, pánico en el pueblo de Dios. Hay gente que le tiene miedo, terror, pavor al apocalipsis, cuando es para provocar esperanza, fe, paz. Pero muchos de ustedes seguramente han estado ahí, hemos estado ahí viendo, hemos visto cómo sucede esto. En estos días me llamaba la atención un caso de un joven llamado Jesús López, conocido en redes sociales como El Servidor.
Yo sé que lo has escuchado. Sé, este niño alcanzó millones de seguidores tras haberse viralizado por una supuesta predicción que hizo sobre los terremotos de Venezuela. Lo empezaron a calificar como el profeta de este tiempo. Sin embargo, debes de estar atento. Luego el discernimiento espiritual. Él empezó a llamarse el profeta de este tiempo. Él empezó a autonombrarse, a afirmar que Él se sentará en el trono, que Él será el cordero inmolado, que Él fue enviado para salvar al mundo. Y la gente difundiendo sus videos, difundiendo sus mensajes. Estoy empezando, tranquilos. Yo sé, los versículos, tranquilo. Vamos empezando. La gente empieza a difundir sus mensajes, empieza a difundir. Venía a mi mente cuando yo escuché y investigué, vino a mi mente luego la palabra de Dios, Deuteronomio 13, versículos 1 al 3. Ahí lo van a ver en su pantalla. Dice el Señor: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y la señal o el prodigio, ¿qué dice, hermanos? ¿Qué dice? Se cumpliere. ¿Sí? Deuteronomio, ¿sí? Del que te habló diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. Dice el Señor: no oirás las palabras de tal profeta ni de tal soñador de sus sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para ver si verdaderamente amas a Jehová. ¿A poco no te da gozo en el corazón que Dios no nos dejó desamparados ni desarmados, ni mucho menos ahí como unos sin saber qué hacer cuando escuchas esto? Dios nos dejó su palabra, y esto nos recuerda que así como en el tiempo de Israel, también vendrían. Él es el mismo Dios. Dios no ha cambiado, y su advertencia para su pueblo hoy es vigente, hermanos. Hoy lo vamos a ver, porque Dios, nuestro Señor Jesucristo, lo confirma en Mateo 24, estas mismas palabras. Pero quiero decirte algo: nosotros tenemos que entender en qué tiempos estamos viviendo, en qué tiempos estamos pasando. Y por eso, hermanos, nosotros tenemos que saber al único que le pertenece la gloria, la honra de ser un cordero inmolado, de haber pasado por ese hermoso que vemos, porque lo entendemos, aunque es muy trágico para los hombres, para los ojos. La cruz es un amor, es una ofrenda de amor tan grande. Es a nuestro Señor Jesucristo. Él es el único, el que perdona los pecados. Él es el único. Por lo tanto, nuestro Dios dice: no le creas, aunque se cumplan las cosas. Primero, discernimiento. ¿Cuántos dicen amén? Después de este breve inicio, después de que Dios nos revela que lo que habría de venir, de lo que está sucediendo, de lo que va a venir, necesitamos caminar en esta tierra anclada en su verdad, con la paz en nuestro corazón, con la mirada puesta en Cristo. ¿Sabes para qué? Para estar preparados para recibirles. Amén. Ahora me acompañan. Segunda de Tesalonicenses 2, del 1 en adelante. No vamos a ver todo, del 1 al 12, pero que el Señor nos ayude. ¿Les parece? ¿Ya están ahí, mis hermanos? Vamos a leer, con sus ojos acompáñenme. Dice: con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni se conturben, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios.
¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Versículo 10: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto nos recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Cómo se llama la enseñanza, hermanos? Preparándonos para recibirle. ¿Cómo andan de tiempo? ¿Traen tiempo? ¿Nos vamos hasta el 12? No, tranquilos. Hay mucho que aquí, se los dije al inicio, mi intención no es provocar, mucho menos generar controversias, poner posturas. Vamos a ver lo que la Biblia dice. Y vamos a observar cómo el apóstol Pablo comienza con algo tan esencial que nos enseña a todos nosotros, porque Pablo ratifica que esto ya lo había enseñado. Y él no pierde los estribos, no se desespera, no les llama la atención. Él inicia el versículo 1, pero les rogamos, dice, hermanos, respecto a la venida. Pero con respecto a la venida, hace un alto, ese pero hace un cambio total de lo que venía diciendo. Recuerda, Pablo está ausente de ellos, escribiéndoles esta carta, pero hablándoles acerca de este tema tan vital, tan importante. Estos versículos que acabamos de leer, del 1 al 12, hermanos, híjole, tienen una hermosa línea de tiempo de los eventos de que va a pasar y va a suceder. Maravilloso lo que el apóstol Pablo está escribiendo, y obviamente está confirmando lo que nuestro Señor Jesucristo ya lo ha dicho antes, que Pablo conoce y sabe. No hay una revelación del misterio, porque él ya lo hizo en 1 Corintios 15:51. Él dijo: les voy a revelar un misterio. Cuando vimos aquella vez, esa sí fue una revelación de Pablo, que no todos dormiremos, dice, pero seremos transformados. Y todo esto tiene una conexión con esto también directamente, porque dice que es al final de la trompeta, y tendríamos que saber qué trompetas se está refiriendo Pablo acerca de las trompetas. Pero no vamos a entrar ahí porque estamos aquí. Lo que quiero decirles es que esto es maravilloso, porque el apóstol Pablo lo que está haciendo es ratificando lo que el Señor Jesús ya había dicho, pero de una manera cronológica, de un orden tan hermoso que hoy vamos a ver. Primero vamos, y aquí les quiero decir, no se trata de un instituto bíblico, esto. No se trata de venir, pero sin embargo tenemos que ocupar en las palabras en el original de lo que fue dicho en ese momento. En ese momento se dijo en griego, y tenemos que entrar porque vamos a darnos cuenta del sentido para lo que fue dicho, y cómo y por qué fue dicho. Así es que miren, vamos a empezar. Dice Pablo: pero le rogamos, hermanos, respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Miren, aquí es donde entramos primeramente. Pablo les habla con un amor pastoral muy hermoso. Les dice: hermanos, quiero que recuerden lo que ya les he enseñado, a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa palabra venida es una palabra que en griego tú la conoces y la hemos visto en anteriores enseñanzas. Es la primera palabra que traemos ahí para enseñarles: parausía. Ahí lo van a ver en sus pantallas. Y dice parausía, que se refiere a la presencia, a la visita oficial, al ingreso triunfal de un rey. Es algo, la parausía es el anuncio de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero esta palabra parausía, que les acabo de decir y que está ahí en griego, en el mundo grecorromano no era un término común para indicar simplemente que alguien llegó a una casa. Escúchame, era un término técnico imperial que se usaba para describir la visita oficial, la entrada triunfal de un rey
a un emperador, a una ciudad o a una provincia. Pablo lo está haciendo para que tengamos una idea, los tesalonicenses y nosotros, de la parusía de nuestro Señor Jesucristo, de su segunda venida, porque esta palabra da al entendimiento de que uno sale al encuentro a recibirlo. Eso ya lo vimos en Primera de Tesalonicenses 4, ya lo explicamos. Sin embargo, aquí quiero hacer esto para que vayamos teniendo el hilo conductor de lo que Pablo está enseñando. Así es que Pablo les está diciendo con respecto a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra. Miren, hermanos, me detengo un poco porque esta doctrina se ha catalogada como esencial. Esencial en el cristianismo, esencial en las iglesias. ¿Cuál, pastor? La de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque hay quienes dudan, hay quienes no creen, hay quienes todavía tienen como que ¿será que vienen? Al final vamos a hablar un poco. ¿Será? Yo no veo que esté. Pues ya es para que hubiera venido. Ve todo el caos, ve todo lo que está sucediendo. Yo sabía que cuando hubiera terremotos, yo sabía que cuando hubiera hambres, cuando hubiera guerras, yo sabía, y ve todo lo que está pasando. Nuestro Señor Jesús fue muy claro. No se alarme, todo es necesario que acontezca, pero aún no es el fin. Entonces la primera venida de nuestro Señor, cuando vino como cordero manso, ¿qué diferencia tiene con la segunda en cuanto a la palabra gramática? Bueno, parusía y la primera venida se le llama epifanía. Epifanía, para que también lo tengan presente en sus mentes, en sus corazones. Ahí está, ahí lo tenemos en griego, es epifanía. Y eso habla acerca de la aparición o manifestación gloriosa. Fue cuando vino nuestro Señor Jesucristo por primera vez. Pero en esta segunda vez, hermanos, salud, que viene en parusía, Él no viene en humillación. Él viene en gloria visible. Él viene con una majestad soberana. Viene con un poder y viene con juicio, a reclamar con dominio y a concretar nuestra reunión con Él. Amén. Bueno, quiero que vayamos entendiendo la urgencia y el propósito de esta carta, porque para esto tendríamos que ponernos en los zapatos de los tesalonicenses. Ellos, vuelvo a repetir un poco de lo que dije al inicio, estaban bajo un fuego cruzado, sufrían persecución, sufrían una aflicción extrema por causa del evangelio, pero a ese dolor físico pues se le sumó la herida muy sutil de la falsa doctrina, de esos usurpadores de identidad del apóstol Pablo, que estaban difundiendo falsos rumores, estaban circulando supuestas revelaciones, e incluso muchos apuestan que había falsas cartas usando el nombre del apóstol Pablo. ¿Por qué lo dicen? Porque al final Pablo dice: yo escribo con puño y letra, o sea, como para asegurarles de decirles: esta sí es mi letra, este sí soy yo y esta es la verdad. Así es que, hermanos, después, ¿por qué tengo que decir esto, hermanos? ¿Por qué? Porque es bien importante, por eso les decía, comprender el idioma griego por lo que fue escrito. Porque si tú lees en el versículo 2 de este pasaje que estamos viendo, el versículo 2, fíjate cómo dice el versículo 2, que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni se conturben ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido, ¿cómo dice, hermanos? Léanlo conmigo, por favor. En el sentido de que el día del Señor, ¿qué? Bueno, ahí tenemos que entrar. Por eso les digo, a primera lectura nosotros vemos está cerca, como que dijeran: pues entonces, ¿qué sentido tenía pues esa alarma? Porque ya lo está haciendo Pablo, les está diciendo: todavía no ha llegado. O sea, no, más bien no les está confirmando que no ha llegado, sino les está diciendo: está cerca. Por eso es que necesitamos entrar y saber que los tesalonicenses, pues que estaban de alguna manera pensando, hilando sus persecuciones, teniendo todo lo que ellos estaban pasando con el día del Señor. Porque es fácil para juzgar para nosotros y decir: esos tesalonicenses, ¿cómo se dejaron engañar? ¿Te imaginas el grado de persecución? ¿Te imaginas el grado de situación que estaban viviendo por profesar su fe? Era un grupo pequeño,
Ya te dije un poco del contexto social, cómo estaban. ¿Te imaginas cómo se encontraban? A tal grado que creyeron que el día del Señor ya estaba presente. Por eso Pablo interviene de inmediato y lo que hace, hermanos, bueno, le pongo una enmienda doctrinal porque corrige. Enmienda es corregir, resarcir, o sea, corrige, perdón. Y no lo hace para ganar debate teórico, sino ¿sabes qué es lo que hace? Un amor pastoral por esa iglesia, devolver la paz, la seguridad y el reposo del alma. Y esto, hermanos, nos da una enseñanza de inmediato, una verdad eterna. El conocimiento correcto de esta verdad bíblica, hermanos, no debe de producir paranoia, no debe de producir pánico, debe de producir paz, debe de producir sobriedad, debe de producir firmeza. La verdad de Dios desmantela todas las artimañas del enemigo, como vimos al inicio. Y esto, hermanos, es lo que Pablo hoy está haciendo y tratando de demostrar. ¿Qué es lo que les está diciendo, hermanos? Pues la palabra que les dice que el Señor está cerca, ahí en el versículo 2, la palabra está cerca tiene un significado en griego, es la palabra número 3 que la traemos ahí en la pantalla, en ken. Fíjate qué diferencia hay de estar cerca. ¿Qué significa estar cerca? En griego dice, ha comenzado, está presente o ya ha llegado. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, tú y yo sabemos que la Biblia fue traducida por dos personas, Reina y Valera, dos españoles. ¿Y qué sucedió? Hubo una confusión ahí. Ese está cerca, para nosotros puede ser confuso. Los tesalonicenses, para lo que Pablo les dijo, el día del Señor aún no ha llegado. En Nueva Traducción Viviente, si vemos el versículo 2, por favor, en Nueva Traducción Viviente, van a ver cómo lo dice, por favor. Dice, no se dejen engañar, me voy a adelantar hasta el último por la obviedad de tiempo. Dice, si afirma haber tenido una visión espiritual, una revelación o haber recibido una carta supuestamente de nosotros. Versículo 3, perdón, dice, el 2 al inicio, sí. Dice, no, ni se alarmen tan fácilmente, porque los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado, no les crean, ni siquiera si afirman haber tenido una visión espiritual. Esto no es nada nuevo, ¿no? ¿Cuántas veces no han dicho, yo vi? Es más, no sé quién me decía que una vez leyó un libro que decía 20 minutos en el infierno. ¿Sí lo han visto ese libro? Sí existe. O a alguien que ha pintado cuadros que dice, fui al cielo, y esto representan el cielo, los cuadros, y los venden. No, hermanos, todos sabemos que nadie puede salir ni de allá para acá, ni de allá para acá, ni nada. Eso ya lo hemos explicado. Dice Pablo, no ha llegado. No ha llegado el día del Señor. Y eso los tesalonicenses pues deberían de entenderlo hacia la paz de sus corazones, que esa parusía todavía no estaba, todavía no se había presentado. Y luego viene con unas diferentes explicaciones el apóstol Pablo para que ellos no se alarmen. Míralo en Reina Valera, que lo estamos viendo. Dice que no se muevan fácilmente de vuestro modo de pensar, ni se conturben. Quiero decirles algo, hermanos. ¿Qué puedo aplicar yo de esto? Mucho. Porque tú y yo tenemos que tener esta paz doctrinal, la verdad de nosotros en nuestro corazón. Todo lo que estamos viendo y viviendo, que ciertamente todo lo que se está viendo ya alrededor del mundo, que tú y yo conocemos, que tú y yo experimentamos, sabemos y vemos, guerras, terremotos, hambre y todo lo que está sucediendo, obviamente son precisamente anuncios de algo que tú y yo sabemos, que hoy cantamos, que hoy anunciamos, que hoy proclamamos, y que sí esperamos su venida, pero tenemos que estar bien afilados en esto para no traer confusión en lo que abunda en los reels. Hay hermanos que me mandan, pastor, chécate eso. No, mejor no me lo mandes. No, son cosas que no, mejor la palabra de Dios, eso nos mueve, nos perturba, nos quita la paz, y por eso lo traemos a hoy, a nuestros días. Pablo dice
en el versículo 2, no se muevan fácilmente de nuestro modo de pensar, ni se conturben. Fíjate, la palabra que te dice no te muevas fácilmente de tu modo de pensar es la palabra número 4 en griego. Fíjate qué significa. Ahí lo tienes. Está difícil de pronunciar, saluteianai, que quiere decir moverse, ser sacudido violentamente o perder el ancla. ¿Qué les estaba tratando de ilustrar Pablo en su enseñanza? Aquellas embarcaciones que perdían el rumbo por el viento, que no tenían ancla y que se dejaban y las arrastraba. Es de alguna manera que nosotros podemos entender a nuestro día. Hermanos, no te alarmes. No te alarmes por lo que ves. No pierdas la paz. Estate tranquila, estate firme en el Señor. Ten confianza en Él. El Señor te está enseñando a que tu mente no debe de moverse si estás anclada en el Señor. Muchos creyentes viven espiritualmente a la deriva, sacudidos por cualquier video alarmista en redes sociales, por teorías conspirativas. Pablo nos está diciendo con la inspiración del Espíritu Santo: ancla tu mente en la doctrina bíblica, métete a la palabra. No le estés dando scroll, mejor dale scroll a la Biblia, si permíteme esa expresión, y pasa a la otra página y detente y medita, reflexiona. Y si algo te muestra el Señor, si algo te dicen, ponte de rodillas, dile: Señor, gracias porque tu palabra me trae paz, me trae tranquilidad. No necesito del mundo, necesito de ti. No necesito las revelaciones externas, lo que dijo el profeta, lo que dijo aquel. Yo necesito lo que tú dices, tu palabra. Yo necesito creer fielmente en tu palabra, pero eso es estudiando, eso es metiéndonos con Él. Amén. Dice después la otra palabra: ni se conturben. ¿Por qué entré a cada palabra, hermanos? Porque esto necesitamos entenderlo. Porque es muy fácil leerlo y decir: ay, esos tesalonicenses con tantitos estaban meneando. Y aquí a veces nos dicen algo, a veces nos saludamos y ya con eso. No se conturben. Imagínate lo que estaban viviendo en ellos. No se conturben. La palabra conturbar en griego pues también está un poco difícil de pronunciar, por eso lo traemos ahí en la palabra 5. Así es. ¿Y qué significa, hermanos? Pues entrar en pánico. Es una agitación constante. Dime sí o no. ¿Tú no conoces gente que se agita por ver un video de que viene la destrucción o que va a suceder? No, yo sí conozco gente, de verdad, y se alteran. Es que mira, ya está, ya. ¿Se dan cuenta cómo si tiene la aplicación para nosotros hoy esta enseñanza? Ese pánico no es un fruto del Espíritu Santo. Y esto no solamente doctrinalmente, hermanos, nuestra vida. Muchas personas actúan en la emoción, pierden los estribos, son emocionales. Qué importante. Ojalá, anuncio, ojalá y puedas escuchar las enseñanzas de los jóvenes. Eso de A Flor de Piel habla sobre las emociones. Qué importante es que tengamos control sobre las emociones. Ahí nos va a dar madurez, nos va a dar entendimiento. Las emociones son buenas. Jesús, nuestro Señor Jesús, tuvo emociones, pero supo cómo dominar esas emociones. Cuando nosotros perdemos, entramos en pánico y entramos en una situación de choque y no sé qué hacer y no sé qué actuar. Tranquilo, Dios no nos ha dado un espíritu de ¿qué? De cobardía. Esto es de tranquilidad, de paz, de serenidad. Estamos hablando doctrinalmente, estamos hablando de los finales de los días, de cómo se va a ir anunciando las cosas. Pero si tú entras en ese pánico, cómo nos gusta estar en esto y cómo nos atrae estas cosas del futuro escatológicas, y a todo le damos like y a todo nos parece bien. Pero yo te voy a decir algo: que sea Dios revelándote a través de tu palabra la verdad, y no lo que dice alguien o lo que dice otra persona. Que sea Dios. Por eso es importante. Y luego, fíjate, seguimos en ese versículo 2. Le dice que no se dejen engañar ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta. Y me detengo un poco en la palabra espíritu, neuma en griego, la número 6.
Y sí, yo sé que todos conocemos esta palabra. Fíjate lo que Pablo trataba de decir en el griego, ni por una supuesta revelación profética. ¿Qué ha sucedido hoy? ¿Sí o no, hermanos? Estamos inundados de esto. Dios me mostró, no estoy en contra de las profecías verdaderas bíblicas de la palabra de Dios, ya lo enseñamos en Corintio, ahí está en la red. Pero tenemos que aplicar el filtro, primera de Juan 4:1. Probad, ¿qué? Los espíritus, ¿qué dice? Si son de Dios. Léanlo, mis hermanos, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Eso es lo que abunda hoy, hermanos. Es lo que abunda. Y sabes, lo más peligroso para todos aquellos que nos visitan, nosotros siempre, pues luego al final nos dicen, sí, pastor, a mí me pasaron al frente y me dijeron, oye, ¿quieres que tus deudas se cancelen? Sí, pues órale, éntrale con todo. Pero no, no, pues tienes poca fe. ¿Quieres que se cancele tu deuda? Sí, ahí está. ¿Tienes carro? Sí. Miren, hermanos, parece mentira, pero conozco gente que carro, terrenos, han dado todo. Y vienen y luego me dicen, ¿sabes qué? No, es que yo la verdad ya no creo en nadie, ya no, y cierran su corazón. Tiene que entrar Dios a limpiar, a sanar, a restaurar. Pero lo que yo les pregunto siempre, siempre, ¿para quién donaste eso? ¿Para el hombre o para Dios? No, yo lo hice para Dios, déjaselo a Dios. El hombre tiene su paga si hizo mal. Si fuiste engañado, pues ya tiene su retribución. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Entonces, hermanos, ahí está, probad los espíritus. Ninguna revelación es personal. Sueño, profecía moderna ninguna puede ponerse por encima ni contradecir la palabra de Dios. No, ninguna. Así es que Pablo sigue avanzando. ¿Se dan cuenta cómo tenemos que entrar un poco a desmenuzar esto para poder agarrar el jugo y traerlo hacia nuestros días? Porque miren, hermanos, la mentira, híjole, ¿quién es el rey de la mentira? El padre de la mentira, Satanás. Y se vino a destruir, y eso es lo que él quiere, que creamos otras cosas de lo que Dios ya ha dicho y ha establecido. Pablo les dice, el día del Señor no ha comenzado. Tú y yo sabemos que es el día del Señor, ya lo explicamos en Primera de Tesalonicenses. La palabra es hemera para día, es la palabra número 7 que traemos ahí. Y en griego no siempre significa un periodo solar de 24 horas, es un periodo determinado por Dios. ¿Sabes? A mí me llama mucho la atención porque muchos de nosotros hemos dicho en algún momento, hemos dicho, ya Señor, ya que venga el día del Señor, ya no aguanto, ya que venga. Fíjate lo que dice el profeta Amós 5:18. Fíjate lo que dice, por favor. Ve lo que dice, porque si o no hemos dicho, ya que venga el Señor, ya, por favor, ya que venga. Fíjate cómo dice, léelo conmigo, por favor, léelo. Ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. ¿Qué más sigue? Versículo 19. Como el que huye de delante del león y encuentra con el oso, como si entrare en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. Hasta ahí. O sea, el profeta está ilustrando que ese día no va a ser va a ser un día muy tremendo. Ya lo estudiamos. Sí, qué bueno que venga. Para nosotros los que estemos en Cristo, haciendo lo que nos toca hacer, como cantamos, que el Señor nos encuentre haciendo lo que me toca hacer, eso es maravilloso. Si es que estamos aquí o si ya es que ya partimos con Él. Pero hermanos, esto es la idea principal de que estudiemos esto. ¿Cuál? Que nuestra vida sea corregida, sea alineada al orden establecido por su palabra. Que nuestra vida represente y refleje verdaderamente mi fe en Cristo. ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo está mi familia? ¿Cómo guío a mi esposa? ¿Cómo guío a mis hijos? ¿Cómo me sujeto a mi esposo? Todo eso tiene que ser acorde a lo que mi fe es. Porque si yo no me sujeto, si yo no soy de esa manera, entonces te digo, ¿sabes? Hay un versículo que nos desarma y muy simple y muy sencillo, que vuestra gentileza, ¿qué dice? Sea conocida por todos. Y luego dice algo muy tremendo en Filipenses, que dice, el Señor está cerca.
sí la gentileza, sí tu amabilidad, sí tu educación con los demás, sí tu tolerancia, sí tu trato. Es muy importante porque dice que el Señor está cerca. Imagínate todo lo demás. Esto no es para llenarnos de datos, de información. Sí tenemos que estudiar, sí tenemos que saber y conocer, porque ya vimos que la doctrina correcta nos lleva a una vida en paz, a una estabilidad, a un discernimiento, a poder decir como nos dice Juan: no, esto no es de Dios, no, este me está queriendo engañar, esto no, y sabes, es cuando Dios, pero si yo tengo ese discernimiento, si yo soy así para entender y para ver, ¿qué crees? Mi conducta tiene que reflejar supuestamente ese conocimiento. ¿Se entendió? Bueno. Isaías describe el día del Señor no como un evento de un solo día de reloj, sino como todo un periodo extenso de juicio divino, sobre la soberbia humana. Eso lo puedes ver, solo apúntalo y lo vas a estudiar en tu casa. Isaías 2, 11 al 12, Isaías 2, 17 al 18, Isaías 13, el 6 al 13. Hermano, si te diera tantos pasajes, si tú supieras cuántos pasajes hablan del día del Señor tan solo en el Antiguo Testamento, si tú supieras cuánto hay acerca de lo de la venida de nuestro Dios. Pero con el versículo que les di de Amós 5:18 queda muy claro que el día del Señor es la era en la que Dios interviene directamente en la historia humana para juzgar la impiedad y consumar su reino. Por eso Pablo ahora va a dar el orden de esto en el versículo 3, y entramos al versículo 3 y dice: nadie los engañe en ninguna manera. Fíjate, dice: nadie los engañe en ninguna manera. ¿Cuál es nuestro deber como cristianos que debemos de tener ante lo que estamos viendo y viviendo? No es la curiosidad escatológica. Tenemos que tener el discernimiento espiritual, hermanos. Tenemos que tener. ¿Por qué? Para que la iglesia, los tesalonicenses, no fuera víctima del engaño, Pablo pasa a recordarles el orden de estas cosas y les dice: el día del Señor no puede haber ocurrido ya, en pocas palabras, porque hay señales y eventos que necesariamente deben de manifestarse. Dice: porque no vendrá, dice, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Bíblicamente, ¿qué es la apostasía? Bien, la palabra apostasía en griego es apostasía. Viene de apistemi. Pero ¿qué significa apostasía? Alejarse, desertar, rebelarse. En la Biblia la apostasía, escúchame, no es simplemente un resbalón moral. ¿Escucharon? Un enfriamiento espiritual o pasajero, o que alguien deje de asistir al templo un domingo, 2 domingos. Bueno, la apostasía es una rebelión abierta, deliberada, consciente y masiva contra la autoridad de Dios y su verdad. Vuelvo a repetirlo, ¿sí? Por favor. La apostasía es una rebelión abierta, deliberada, consciente y masiva contra la autoridad de Dios y su verdad. Te digo algo, hermano, no te duermas. No te duermas, esto es bien importante. De verdad. Esto es oro para ti. Y yo quiero hacerles una pregunta para que reflexionemos y nos despabilemos. ¿Se puede rechazar algo que no se conoce? Contéstenme. ¿Se puede rechazar algo que no se conoce? No. ¿Se puede desertar de una fe que nunca fue proclamada? No. Por supuesto que no. Para que exista un rechazo masivo, escucha, de esta verdad, primero debió haber un conocimiento masivo de esa verdad. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque vamos a ver cómo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, hace una armonía hermosa de la Escritura de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo nos demuestra que no está inventando una teoría propia, que no está dando algo como un misterio.
Es algo que él conocía perfectamente de las palabras de nuestro Señor Jesús que pronunció en el monte de los olivos. Mateo 24:14, fíjate cómo dice nuestro Señor Jesucristo. Nos encontramos en ese pasaje tan hermoso de Mateo 24. Y será predicado, léelo conmigo, hermano, este evangelio del reino en todo el mundo. ¿Para qué? Para testimonio a todas las naciones. Y entonces, ¿quién lo dijo? Y entonces vendrá el fin. Y Pablo está diciendo que no vendrá primero que llegue la apostasía. Entonces yo le estaba diciendo, y esto, pues Dios me llevaba a pensar esto, porque ¿cómo va a haber apostasía si no lo conocen? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo va a haber? ¿Cómo va a haber rechazo si no ha sido proclamada? Tenemos tarea, mis hermanos. Yo siempre les he dicho, aquí el Señor no quiere gente de que estemos 10, 15, 20, 30 años sentados. No, aquí tenemos que estar y vámonos, estamos preparándonos. Necesitamos ver esto de esa manera. ¿Por qué? Porque si la apostasía que nos está diciendo la Biblia, que es el rechazo general hacia el Señor en gran masa, pues dice nuestro Señor Jesucristo, nos está diciendo, oye, pues tiene que ser predicado el evangelio, hermanos. Y luego también nos advierte nuestro Señor, dice en el versículo 10 y 12, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y luego dice, y por haberse multiplicado la maldad, ¿qué dice? El amor de muchos se enfriará. Wow. Ay, hermanos, ¿cuántos no de aquí debemos de salir hoy y diciendo, Señor, yo no me quiero enfriar, Padre, tengo temor de esto, yo no puedo apostatar de ti, yo quiero estar firme, porque es lo que dice el Señor. Está hablando precisamente de ese día del Señor ahí, en este pasaje, está diciendo de que muchos se van a enfriar, muchos por el amor por el aumento de la maldad. Y luego dice, el que persevere hasta el fin será salvo. Dentro de este lapso de tiempo, pero tú y yo tenemos que aplicar esos principios a nuestro día de hoy. Hay cosas que tú y yo, hermanos, hemos visto gente verdaderos cristianos, pastores, que han aborrecido, que le han dado la espalda al Señor, han rechazado. Y lo di el ejemplo la semana antepasada ¿se acuerdan de Demas, verdad? Así es que Pablo está haciendo algo que ya había escuchado. La apostasía es la respuesta de la rebelión de un mundo que, conociendo a Dios y su mensaje, decide rechazarle deliberadamente para seguir sus propios deleites e ideologías. Eso es. Pablo también le dijo a Timoteo, seguramente viene a tu mente esto, primera de Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ¿qué dice? Algunos apostatarán de la fe, escuchando ¿qué? A espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Wow, qué tremendo, ¿no? Dice que en los postreros tiempos, hermanos, ¿estamos en los postreros tiempos o no? Pregunta. Claro. Y me llama mucho la atención porque si vamos a primera de Timoteo 3:1, creo que es. A ver. No, es segunda de Timoteo 3:1, perdóname. Pero me llama mucho la atención porque ¿sabes qué es lo que me preocupa, que me salta mucho? Dice que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Estamos en los postreros días. Pero ahora detente un poco a pensar en esto, medita un poco en esto, por favor. ¿Por qué serán tiempos peligrosos? ¿Por qué? Escucha, ¿por qué? Versículo 2, por favor. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores. ¿Cuál es el peligro de los postreros tiempos? ¿Lo pueden ver o lo pueden llegar a alcanzar a ver? El carácter de los hombres. El carácter no formado por Cristo.
Y cuando ese carácter no está formado por Cristo, ¿sabes? Eres presa fácil de las doctrinas de los engañadores. Eres presa fácil de tus impulsos carnales. Eres presa fácil de tu engaño mental, de tu soberbia doctrinal. Eres presa fácil de todo eso. Y eso lleva a caer. Eso lleva a caer. Hermanos, tenemos que verlo de esta manera. Por eso dice Pablo, el Espíritu en 1 de Timoteo 4:1, dice claramente que en los postreros tiempos algunos van a apostatar de la fe. Antes de la consumación del fin, hermanos, el mundo va a experimentar un clima espiritual marcado por un rechazo explícito a la verdad de la palabra de Dios, donde la gente va a preferir construir sus propias leyes, sus propias ideologías, antes que someterse al Creador. Qué tremendo está esto, hermanos, porque tras la apostasía, dice Pablo en el versículo 3 que estamos viendo, de segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3, dice que vendrá la apostasía y después ¿qué va a haber? La manifestación del hombre de pecado. Es el hombre de pecado, saben, hermanos, la palabra es amartías, que significa anarquía total, hijo de perdición, como lo menciona ahí. Y yo quiero que empecemos a comprender un poco esto de este personaje para evitar desviaciones doctrinales, porque pudiéramos pensar, ay, pues es una como alegoría o como que está ahí simulando la maldad que va a haber. No, hermanos, la palabra es precisa en toda su constitución como palabra. Miren, cuando menciona en este versículo 3 el hijo de perdición, el hombre de pecado, se está refiriendo literalmente a un hombre de la raza humana, a un hombre de carne y sangre, a un hombre nacido de un padre y de una madre, o sea, creado por un padre, nacido por un vientre de madre. Esa designación de hombre de pecado es una persona real. No es un mito ni es un espíritu desencarnado, sino es un gobernante mortal. ¿Por quién va a ser manejado? ¿Por quién va a ser influenciado? ¿Por quién? ¿Por quién? Por Satanás. Aunque es un hombre, no actúa por su sola capacidad humana. Su poder, su trono, su astucia, su diplomacia y su capacidad de realizar milagros proceden de una situación, de una influencia satánica absoluta. ¿Cómo sabemos esto? Porque dice que ya lo vamos a ver después, segunda de Tesalonicenses 2:9, ahí mismo en el pasaje que leímos al inicio, dice segunda de Tesalonicenses 2:9, inicuo, cuyo advenimiento es por obra ¿de quién? De Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Apocalipsis 13:2 lo denomina como el dragón que le dio su poder y su trono y grande autoridad. Es impactante, hermanos, todo esto, notar que bíblicamente, escúchame por favor, bíblicamente solo existen dos personas a quienes se le da el título del hijo de perdición. Bíblicamente, ¿a quién? Al anticristo y ¿a quién más? Y a Judas Iscariote. Juan 17:12, eso es lo que dice. Qué tremendo está esto. A este anticristo, esto es bíblicamente, solo existen dos personas a quien Jesús, a quien Dios ha dado este título. Y aún así, ¿te acuerdas el pasaje de Jesús cuando le dice, amigo, ve a hacer lo que haces, lo que tienes pensado hacer? Le dice amigo, y tú y yo ya lo estudiamos, no es hipocresía. Qué carácter de Jesús. Hermanos, qué carácter de Jesús. Eso es lo que tenemos que aprender también, muy elemental. Sé genuino, sé genuino, sé genuino. ¿Cuántos dicen amén? Este título
nos enseña dos realidades. ¿Cuál título, pastor? El de hijo de perdición. Que alguien es impulsado por la traición, por la mentira satánica, pero que también que su destino final ya está decretado por Dios, la perdición y la ruina eterna. Quiero que veamos un poco, porque vamos a continuar estas enseñanzas, así desmenuzando un poco, trayendo lo que Dios nos quiere revelar a nosotros, pero para que veamos cómo la Biblia se encarga de nombrar a esta persona, a este ser humano, cómo le da diferentes nombres. El hombre de pecado ya lo vimos, Tesalonicenses 2:3. Y su significado es que encarna la máxima expresión de la rebelión y la depravación de la humanidad caída, concentrada en un solo individuo, en ese anticristo. También le llama el hijo de perdición en ese mismo verso que estamos estudiando. Y qué analogía tan tremenda con Judas Iscariote, qué personaje de Judas. Hay mucha enseñanza. Judas estaba con el mejor maestro, con la mejor doctrina, única, pura, real, verdadera. Y aún así decidió en su corazón dejar que Satanás entrara. ¿Se acuerdan? El anticristo, Juan lo llama en 1 de Juan 2:18 y 1 de Juan 4:3. El prefijo griego anti significa en contra de y en lugar de. ¿Y sabes qué está dándonos a entender? Su oposición a la persona de Cristo y su esfuerzo para suplantarlo ante las naciones como un falso Mesías. Esto va a pasar. Esto va a pasar. Daniel le llama el cuerno pequeño, Daniel 7:8, Daniel 8:9, y describe un poder que surge con una apariencia modesta o insignificante, pero que rápidamente se engrandece en autoridad política, capacidad militar y blasfemia. Sí, va a pertenecer a un partido político, sí, va a reunir a 10 naciones, sí, lo van a apoyar, sí, va a tener todo ese convencimiento, va a tener ese carisma, va a tener esa atracción. Vamos a verlo más adelante. También en la Biblia lo llaman la bestia, Apocalipsis 13:1, Apocalipsis 17:8, y es manifestación de su carácter. ¿Por qué? Cruel, despiadado, devorador desde la perspectiva divina. A pesar de la imagen de paz que promueva, él tiene la intención total de destruir. También la Biblia le llama el rey soberbio, el rey intrépido. Fundamento, eso está en Daniel 8:23, en Daniel 11:36. ¿Y qué es lo que destaca de este nombre? Su arrogancia desmedida, el dominio de los enigmas, la astucia sutil y la autoexaltación por encima de todo Dios. Hermanos, esto es importante saber y conocer, No voy a mencionar todas. Y me salto algunas. El hombre vil y despreciable. Fundamento, Daniel 11:21. Muestra que alcanzará el control de las naciones no por la fuerza bruta inicial, sino mediante la diplomacia engañosa, paz fingida, alianzas y adulación. Hermanos, esto es importante. ¿Por qué está llegando hoy esta carta? Desde que estudiamos, empezamos, que Dios puso en mi corazón estudiar esta carta, me temblaban las piernas. Porque lo que se dice, hermanos, tenemos que fundamentarlo y saber. Aquí no venimos a experimentar ni a yo creo, yo pienso, me imagino que es. No, lo que la Biblia dice es esto, hermanos. Tenemos que estar preparados. Esto va a pasar. Se va a levantar el anticristo. Se va a levantar. Y este personaje, hermanos, estoy terminando con esto, va a pasar del anonimato a la escena pública mundial. Pablo sabe y conocía que la revelación esta de la profecía de esto del anticristo, pues ya había mucho anuncio de esto acerca de él. Pero tú y yo conocemos lo que al discípulo amado le fue revelado en el Apocalipsis. Y ahí mismo él dice que esta persona no va a ser, se va a manifestar no mediante un acto de terror evidente, sino a través de una plataforma de seducción global. Va a traer
va a prometer paz y va a establecer un tiempo de paz. Apocalipsis lo representa como un personaje con liderazgo que conquista el mundo, no por fuerza armada inicial, sino por medio de esto, la diplomacia, la estrategia política y pactos de paz fingidos. Aparecerá como el salvador o pacificador capaz de resolver crisis económicas, bélicas, sociales que agobien a las naciones. ¿Dónde está eso, pastor? Léete Apocalipsis 13, Apocalipsis 17 y vas a empezar a adentrarte un poco más en esto. Dice, Apocalipsis 6, lee también. Juan ve una bestia que sube del mar, dice, representando las naciones agitadas. 10 reyes o 10 líderes globales le entregarán su poder y autoridad de manera voluntaria. Este hombre va a consolidar un solo gobierno, un nuevo orden mundial. Hermanos, no sé, Dios dice, ¿cuándo va a suceder esto? Solo Dios sabe el día y la hora. Solo Dios sabe el día y la hora. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Estar orando, estar viviendo su palabra, estar haciendo lo que nos toca hacer. Va a ser respaldado por prodigios, por propaganda, va a generar una aparente resurrección, va a hacer una recuperación milagrosa. Pero quiero llegar al cierre de esta primera enseñanza de nuestro estudio de Segunda de Tesalonicenses 2. Hermanos, la verdad bíblica nos debe de dar una paz, seguridad y firmeza mental. Aprendimos y lo vimos desde el inicio, el sensacionalismo, los rumores, los TikToks, todos esos videos que tanto atraen, tienen que ser discernidos por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios. Yo sé, es una de esas enseñanzas diferentes a las que damos regularmente. Pero dice Pablo, yo estoy tranquilo porque les he enseñado, ¿qué? Todo el consejo. ¿Sabes lo que hace Dios? Te tienes que meter a estudiar, te tienes que meter a orar, te tienes que doblar rodillas, tienes que estar ahí en su presencia. Yo te lo dije al inicio, no vengo a dar fechas, no vengo a hacer especulaciones. Yo vengo a dar lo que Dios me ha dado, lo que la Biblia dice. ¿Qué es lo que necesitamos hacer, hermanos? Pues nosotros necesitamos tener ese discernimiento frente al engaño. Reconocemos que la apostasía, que es el rechazo consciente a la verdad, y la manifestación del hombre de pecado son señales que anteceden el desenlace final. Pero te digo algo, hermanos, su fin ya está predeterminado por nuestro Señor Jesucristo. Su fin ya está. Yo te quiero decir algo a ti, si vienes por primera vez o escuchas esto y tú dices, pero ¿qué, pastor? Pero ya ha pasado mucho tiempo. ¿Desde cuándo han pasado los días? ¿Desde cuándo han pasado los años? Yo conozco dice mi abuelita que su mamá, la mamá de su mamá le contaba acerca de que el Señor ya venía y no ha venido, pastor. Yo creo que es una estrategia del gobierno como para querer controlar a la humanidad en algún sector. ¿No lo has oído? Dice segunda de Pedro, capítulo 3. Léanlo conmigo en sus pantallas, o si lo tienen ahí. Dice Pedro, amados, ahora me detengo, vean el amor. Otra vez el amor sobre este tema, el amor pastoral. Vean el corazón del pastor. Amados, ponte a imaginar en el momento en que está escribiendo Pablo, pensando en su iglesia. Amados, esta es la segunda carta que les escribo, y en ambas despierto con exhortación de vuestro limpio entendimiento. Versículo 2. Porque tengan memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Versículo 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días, ¿qué dice, hermanos? Vendrán burladores
andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa del día del Señor? ¿Dónde está lo que tú dices? ¿Dónde está su venida? Tú que tanto vas a la iglesia y que, ay, que pórtate bien, que va a venir el Señor y te va a encontrar mal. ¿Dónde está? Eso es lo que está diciendo Pedro. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Versículo 5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces, ¿qué dice, hermanos? Pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quién lo sostiene? ¿Quién lo sostiene? Los cielos y la tierra. ¿Quién? Dios. Guardados, para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Versículo 8. Mas, oh amados, no ignoren estos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tranquilo, va a venir. Tranquilo, ya viene. Tranquilo, viene pronto. Viene pronto. Va a llegar. Versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos. Ponte de pie, iglesia. ¿Va a llegar el Señor? Sí. Se va a cumplir. Y será la apostasía, la manifestación del hombre de pecado. Pero te digo algo, hermanos. Bien lo dijo Víctor, mi hermano Víctor. No esperes, ay, ya cuando me vaya yo a morir me arrepiento. Ay, hermanos, en un abrir y cerrar de ojos estaremos ante su presencia. No hay tiempo para estar pensando en que cuando esté mal me arrepiento. Es hoy. Es hoy. El hoy es de Dios, el mañana es del diablo. Es hoy el arrepentimiento. Es hoy que entregues cuentas al Señor. Es hoy que reivindiques. Es hoy que vuelvas al camino. Es hoy que le digas: Señor, pues he escuchado todo esto y quizás yo lo sé y lo he estudiado y he profundizado, pero mi vida refleja otra cosa, Señor. Y a ti te interesa no lo que sé, a ti te interesa lo que hay en mi corazón, lo que hay en mi interior. ¿Cómo lo estoy viviendo? ¿Cómo lo estoy reflejando? Señor, si me toca estar cuando vengas, Señor, espero con todo mi corazón, con todo mi amor. Pero si me toca irme para allá y estar contigo, Señor, yo deseo eso. Eso deseo y eso anhelo, estar contigo. Eso deseo para mis hijos. Ese es mi mayor anhelo, ver a mis hijos allá arriba. Ese es mi mayor anhelo, ver a mi familia allá arriba, ver a mi esposa, a mi esposo, y saber que logramos y avanzamos y triunfamos a pesar de lo arduo, del camino tan duro que hemos pasado. Señor, permíteme arrepentirme hoy. Permíteme regresar al camino y volver a enderezar mis pasos hacia ti, verte a ti, Señor, a los ojos y saber que tú estás conmigo. Vendrá la apostasía, vendrá el inicuo, sí, Señor, pero yo estaré contigo y yo no seré marcado por nadie, por nada, porque mi esperanza, mi fe está puesta en ti. Levanta tus manos. Señor, Padre, aquí tienes una iglesia, mi Dios. Una iglesia que quiere caminar contigo, Señor. Señor, tómala, sana, limpia, restaura. Háblanos, Señor. Endereza nuestros caminos como familia, Señor, como iglesia. Y Señor, no queremos enfriarnos, queremos escuchar tu voz y poner por obra. Bendice esta iglesia,
Bendice a estas familias, Padre. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Den un aplauso al Señor.
pronto volverá. Él pronto volverá. El Señor volverá. Aleluya. Aleluya.